el tema general de esta serie es personas. Personas como ustedes y como yo. La diferencia es que estas personas tuvieron la bendición, el privilegio, la excepcionalidad de haber conocido a Jesús cara a cara. Esa es la única, digamos, entiendo yo, diferencia entre ellos y nosotros. Así que el tema general para los que están apuntando es personas. Cuando Jesús llegó a la vida de ellos. De eso se trata el tema. La lección de hoy tiene que ver con una mujer. Es una mujer que, gozó ella de bendiciones y privilegios únicos. Pero antes de comenzar de hablar de ella, de esta mujer, que es la persona en relación al tema que vamos a tratar, es la persona de quien vamos a centrarnos, a enfocarnos, a mirar en las Escrituras. Escuchen lo siguiente. Tengamos presente, fíjate Sofi, tengamos presente, hija, que esta serie de enseñanzas no van a ser como las clásicas lecciones que usted tal vez ha escuchado, hermano, hermana, por varios años. En estas lecciones, yo deseo que nos enfoquemos y pongamos nuestra atención en ciertas personas. Que podamos, ¿qué cosa? Acercarnos. ¿Para qué? Para descubrir aquellos aspectos implicados o envueltos en el relato de la vida de ellos en las Escrituras. Que nos acerquemos a conocer más de la personalidad, el carácter y el corazón de ellos. Que podamos apreciar con mucho cuidado lo que implicó, fíjense la llegada de Jesús a la vida de ellos. Lo que implicó eso, lo que envolvió, los efectos, las consecuencias, las implicaciones de la llegada de Jesús a las vidas de estas personas. De cómo Jesús trastocó, conmovió la vida de tales individuos. Y de esa forma, identificarnos con ellos, con el propósito de que, fíjense bien, ¿con qué propósito? Fíjate, Cecilia, con el propósito de que escribamos nuestras vidas, mejor dicho, hagamos un relato de nuestras vidas, en nuestras vidas, una historia de amor, de devoción, de fidelidad y esperanza en Jesús. Deseo que lleguemos a eso, a ese fin, a esa meta, a ese propósito de que nos convirtamos nosotros en los escritores y redactores de esa vida en Jesús, llena de amor, devoción, fidelidad y esperanza en el Mesías, por la gracia del Eterno. Hermanos, vamos a conocer hoy acerca de la persona de María. María va a ser la primera persona de esta serie de enseñanzas de quien vamos a conocer. Vayamos al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Evangelio de Lucas, capítulo 1. Y vamos a leer los siguientes versículos. Repito, Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos del 26 en adelante.
Dice así la Escritura. Y todo lo que ustedes van a escuchar en esta lección se desprende de aquí, de esta lectura. Así que vamos a leer las Escrituras y después vamos a escuchar la enseñanza acerca de la persona de María cuando Jesús llegó a su vida. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación será esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en la vejez. Y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. En aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en su vientre y Elisabet fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué? ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque tan pronto como llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que le fue dicho de parte del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones. Porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre. Y su misericordia es de generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes y a los ricos envió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia, para siempre. Y se quedó María con ella como 3 meses, y después se volvió a su casa. Fíjense, aquí tenemos la lectura de las Escrituras
acerca de, un momento en que estuvo María allí y recibió la noticia del ángel. Comencemos entonces, en primer lugar, hablando de María. Vamos a hablar de María, conocer de María. Fíjense bien. Cuando la Escritura comienza a hablar de María, hasta donde sabemos, ella era una mujer muy joven, tal vez menor a 20 años. Esta muchacha, sin duda alguna, había sido enseñada acerca de la ley del Señor. Seguramente, claro que sí. Sus padres, judíos, hebreos, como era la costumbre entre ellos, seguramente la instruyeron a ella en todo lo concerniente al Señor. Fíjate, Sofía. En su mente, en la mente de María, en el corazón de ella, seguro estaba el primer mandamiento. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Marcos capítulo 12 del 29 al 30. De hecho, podemos estar seguros que no solo María aprendió acerca de esto, de este mandamiento. Esta mujer también aprendió de toda la historia de Israel, del amor, de la misericordia y del cuidado de Dios que siempre tuvo para con ellos, para con su pueblo, sus hijos. María seguramente aprendió de las promesas del Eterno, de sus obras portentosas, de la devoción del rey David en los Salmos. Muy seguramente también aprendió María de las mujeres piadosas del Antiguo Testamento. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Ella también aprendió de la mujer virtuosa de Proverbios 31. Todo esto enseñado desde el Antiguo Testamento. Seguramente, no tengo duda que María aprendió de todas estas cosas. Esta joven mujer de quien la Escritura habla, allí como leímos en Lucas. Estoy convencido de que todo esto hizo que ella, desde su corazón, fuese una mujer devota y piadosa al Señor. Que ella tuviese la convicción profunda en su espíritu que Dios es el soberano, que Él es el amo y que su voluntad debe ser obedecida con temor y reverencia. Según Lucas, ella se describió a sí misma como sierva del Señor. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Lucas 1:38. Noten cómo esta joven mujer, desde muy temprana edad, reconoce al Altísimo como su Señor y como una que está dispuesta a someterse a la voluntad de Él. De hecho, después del nacimiento de su primer hijo, es decir, Jesús, ocurren ciertas cosas que describen el corazón de esta joven mujer hacia el Señor. Escuchen, cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, el cual le había sido puesto por el ángel antes que fuese concebido. Y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron José y María a Jerusalén a Jesús para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor.
y para ofrecer ellos, José y María, conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Lucas capítulo 2, versículos del 21 al 24. Notemos en este relato cómo María cumple diligentemente con la voluntad de aquel a quien había llamado su Señor. Ella muestra su lealtad a la ley del Señor. María tenía la disposición, escuchen esto, fíjense, Susana, María, hermanas, María tenía la disposición y el carácter para la obediencia. Y acataba la ley tal cual como el Eterno la había prescrito. ¿Vieron? ¿Vieron cómo este relato describe el corazón de esta joven mujer? Estamos viendo aquí con respecto a María cómo ella cumplió diligentemente con la voluntad del Señor. Esto no es más que una expresión de su piedad, devoción al Señor. Ella era leal a la ley del Señor. Y como mencioné, María tenía la disposición, tenía el carácter para la obediencia. De modo tal que acató la ley del Eterno tal cual como Él la había prescrito. Definitivamente no hay duda de la piedad de María al Señor. Aunque podría parecernos irrelevante lo que ella hizo, esto muestra la devoción de María como sierva del Señor y su respeto a la ley del Eterno. En segundo lugar, ahora vamos a ver aquí en segundo lugar la llegada de Jesús a la vida de María. Esto era María. Esto era esta joven mujer. Esto era esta joven mujer piadosa, devota, respetuosa y temerosa. Ahí vimos de su carácter, de su disposición, de su piedad y devoción al Señor y a su ley, a su palabra, a su voluntad. Ahora fíjense, Jesús llega a la vida de María. Aunque es cierto que la llegada de Jesús a la vida de María era un privilegio y una bendición indecible o inefable, indescriptible, ya que ella fue el vaso escogido por el Señor para traer milagrosamente a su Hijo al mundo en forma humana, tal como lo describió el ángel Gabriel. Y entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Lucas 1, 28. Tal privilegio, tal bendición, fíjense, escuchen, tal privilegio, fíjate Ana, tal bendición, hermanas Medellín, esto de que por medio de ella viniera el Mesías, esto de que ella sería el vaso escogido por el Señor para que viniese en forma humana el Hijo de Dios, tal privilegio, tal bendición, llegaría a ser un gran reto para ella. La llegada de Jesús a ella, a María, llegó a ser un gran reto. ¿Por qué lo digo? Bueno, vamos a considerar un aspecto de la vida de ella cuando precisamente el Señor llegó a su vida con el fin, ¿con qué fin? Con el fin de que entendamos la experiencia que vivió María. Recordemos que ella era una muchacha muy joven, al parecer viviendo con su familia. Tal vez María ocupaba tiempo en quehaceres domésticos o en alguna otra actividad secular, además de las religiosas. Según Mateo, ella tenía una relación con un hombre llamado José, el cual la desposó para casarse con él. Seguramente ella estaba feliz haciendo los preparativos de su boda,
pensando en todo esto y en el nuevo hogar que formaría con su prometido. Una vida tan común como la de cualquier otra joven de su época. Sin embargo, fíjense, de su vida común y ordinaria dejó de ser común a ser extraordinaria cuando llegó Jesús. Fíjense el cambio. Sin embargo, en uno de esos días, el Dios de los cielos puso su mirada sobre la tierra y vio a una mujer, a María. Y por medio de su ángel, el Señor eterno, el Dios de los cielos, le da a conocer a María su voluntad, el designio de Él para con ella. Según Lucas capítulo 1 y versículo 29, María se perturbó, o como dice el texto griego, se agitó en gran manera por la salutación del ángel. Hubo una conmoción en su ánimo. Hermanos, Juani, Sofi, ¿se pueden imaginar la escena? ¿Pueden imaginarse la escena? ¿Pueden imaginar el rostro de María ante la manifestación del ángel del Señor? Y no solo eso, de sus palabras para con ella. Imaginemos, pensemos por un momento, María estaba ocupada en sus cosas. Allí en su vida común y ordinaria. Y por voluntad y designio del Señor, vino a ella un ángel para darle esta noticia. Imagínense, ¿qué pudo haber pensado María? ¿Qué pudo haber habido en su corazón? El versículo 34 de Lucas 1 nos muestra que hubo perplejidad en María con respecto a lo dicho por el ángel. Pues para quedar embarazada, ella debía estar con un hombre. Claro, ella estaba pensando de manera natural, de manera biológica, pero Dios tenía en mente otra cosa. El omnipotente, el todopoderoso, el hacedor de todo, Él con su poder iba a quebrantar o suspender lo natural por lo sobrenatural. Lo común, lo terrenal, por lo milagroso y por lo celestial. Es natural pensar en esta perplejidad que había en María porque ella sabía que naturalmente, biológicamente debía estar con un hombre para quedar embarazada. Pero pensemos, ¿se imaginan el conflicto en su mente? Porque naturalmente esto era imposible. Naturalmente esto era imposible. ¿Podemos imaginar lo que estaba pasando por su mente? Por la mente de María. ¿Cómo será esto? ¿Cómo es posible? No estoy casada. No obstante, el ángel le responde cómo sucederá tal cosa y le declara que nada hay imposible para Dios. Fíjense esta respuesta. ¿Qué respuesta la del ángel para María? ¿Qué respuesta la del ángel? El ángel le está diciendo, nada hay imposible para Dios. Definitivamente ella debía aprender a confiar en lo dicho por el Señor. Y en efecto lo hizo. En el versículo 38 así lo muestra. Ella respondió diciendo, he aquí la sierva o esclava, según el texto griego, he aquí la sierva, la esclava del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Hermanos, hermanas, nunca vemos en María una actitud de rechazo y cuestionamiento por la elección soberana del Señor sobre ella. Jamás encontramos a esta joven mujer renegando de la voluntad de Dios para con su vida, sino todo lo contrario. Una actitud de humildad y sumisión ante la voluntad del Altísimo.
No obstante, aquí no termina todo. Ahora María debía decirle esto a su prometido. Debía ella decirle, comunicarle a José que estaba embarazada. Debía decirle esto. Ahora, ¿se pueden imaginar ustedes tal situación? ¿Podemos pensar nosotros cuando el ángel la abandona a María y ella debía comunicarle esto a su futuro esposo? Ella, María, por causa de Jesús, por causa de la venida de Jesús, por causa de la llegada del Señor a su vida, a esta persona, a María, ella tuvo que enfrentar esta situación como una prueba. Según el relato de Mateo, fíjense, capítulo 1 y versículo 19, entendemos que María le hizo saber a José que estaba embarazada. Es obvio que José supo que ese niño no era suyo. María estaba en una situación muy complicada, ya que, escuchen, ¿por qué era complicada esa situación? Ya que en semejante caso, la ley le otorgaba el derecho a José de repudiarla y exhibirla públicamente como una infiel fornicaria. Y de hecho, José estaba pensando en hacerlo. José estaba pensando en hacer eso, en repudiarla, pero secretamente. Vamos a leer la siguiente versión de Mateo. Dice así la escritura: entonces José, su marido, siendo hombre justo y no queriendo exponerla a la ignominia pública, se propuso. ¿Qué se propuso José? Se propuso repudiarla secretamente. Fíjense, María tuvo que enfrentar esa situación. El de su embarazo, decirle a José, llegó Jesús a su vida, ¿sí? Llegó, trastocó, conmovió, cambió la vida de María, radical totalmente. Pero tuvo que enfrentar esto en la tierra y con un ser querido, con aquel que sería su esposo. Como a cualquiera de nosotros también nos pasa cuando nos convertimos a Cristo, cuando decidimos seguir a Jesús también. Nos toca enfrentar ciertas situaciones difíciles, pruebas inclusive con familiares. ¿Qué situación la de María por causa de la llegada de Jesús a su vida? Sin embargo, hermanos, fíjate Ana, sin embargo, Saulo, Dios tuvo misericordia de María y la cuidó. Y le hizo saber a José su voluntad con el propósito de que recibiese a María su mujer. Como resultado, todo cambió para María gracias al Señor. Y si hubo algún miedo en ella por semejante situación con su marido, su familia y las personas alrededor, todo por el Señor fue disipado. Él la liberó de cualquier angustia y temor. La ayudó, la socorrió, no la olvidó. Dios tuvo misericordia, compasión de ella y la cuidó. De modo tal que José finalmente no la repudia. Y todo cambió para ella. En tercer lugar, vamos a ver aquí cómo María engrandece y alaba al Señor. Vamos a ver el efecto, cómo trastocó, conmovió la venida de Jesús a la vida de ella y lo que provocó en ella, en qué fue estimulada, en qué fue movida, en qué fue impelida María desde su corazón, desde su espíritu. Esta mujer piadosa, joven, respetuosa del Señor y de su ley, quien asimismo se llamó sierva o esclava,
y quien el Señor había dispuesto su voluntad sobre ella para traer a Jesús al mundo, persona a quien llegó Jesús en su vida, y aún así tuvo que enfrentar ciertas situaciones tanto personales, internas, como con otros muy cercanos a ella, pero que Dios estuvo allí con ella y la ayudó. Hermanos, María engrandece y alaba al Señor. Vamos a ver lo siguiente, escuchen. En aquellos mismos días, María visita a Elizabeth, mujer que, según el relato de Lucas, era justa e irreprensible en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ella fue la madre de Juan el Bautista. En esa visita, como bien declara Lucas, y delante de Elizabeth, María expresó una serie de palabras, fíjense, que han sido conocidas ¿cómo han sido conocidas estas palabras de María después del enunciamiento del ángel a ella y ante Elizabeth? Estas palabras han sido conocidas como el Magnificat en latín. El Magnificat. Su significado en el griego quiere decir engrandecer, magnificar, de allí alabar, honrar, enaltecer. En las palabras de María podemos contemplar, ¿qué cosa? Cuán grande fue el efecto que causó la llegada de Jesús a la vida de ella, para provocar en María toda alabanza, honor y gloria que dedicó al Eterno por medio de su boca. Así como dice el escritor a los Hebreos, frutos de labios que confiesen su nombre, alabanza a Él. Jesús fue la razón de toda esta exaltación de ella al Altísimo. Sin duda alguna, esto no fue más que una expresión, una manifestación tangible de lo que había en su corazón, en el corazón de esta mujer piadosa. Es así pues, y según el relato de Lucas capítulo 1 y los versículos del 46 al 55, que conocemos y aprendemos lo siguiente. Para María el Señor, fíjense, vean, vamos a escuchar aquí, como leímos en Lucas, el efecto, cómo María engrandece, cómo ella expresa su Magnificat, para enaltecer al Señor, al Eterno, para engrandecerlo a Él. Escuchemos. Para María el Señor era digno de recibir toda exaltación desde lo profundo de su alma. Y allí en su espíritu se llenaba de alegría, de gozo, de regocijo. Se llenaba ahí en su espíritu de alegría, gozo y regocijo en virtud de que Dios era su Salvador. Además, la obra divina en ella, es decir, el nacimiento del Hijo de Dios, hizo que María reconociese su bajeza ante la grandeza del Creador. Ante tal hecho, no hizo ella más que considerarse una mujer bienaventurada. Es decir, Jesús fue una bendición para ella y para su vida. En sus palabras, ella magnifica al Señor y declara que es el Dios Todopoderoso. Ella magnifica la virtud de la compasión del Señor, que el Dios justo no tolera a los soberbios y que no hay otro amo y soberano por encima de Él, que a los humildes Él realza, que los que no tienen llegan a tener las más grandes y verdaderas bendiciones, y los que tienen Él hace que conozcan y exhiban su verdadera miseria. María magnifica a Dios porque siempre ha sido
el amparo o el auxilio de su pueblo y jamás ha olvidado el Eterno su misericordia para los que le reverencian con temor. María magnifica la fidelidad del Señor porque ha cumplido su palabra cuando prometió a Abraham traer a la simiente que iba a bendecir a todas las familias de la tierra, es decir, al Mesías, el Salvador del mundo. Con estas palabras no nos queda ninguna duda que la llegada de Jesús a la vida de María fue de tal influencia en su corazón que provocó, estimuló, la llevó, la movió a que manifestara toda esta alabanza, toda esta exaltación y toda esta gloria al Dios de los cielos. María, hermanos, nos hace recordar tan elocuentemente las palabras del salmista cuando exclamó, cito, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Salmo 34, 1, 145, del 1 al 3. Finalmente, la enseñanza para nosotros. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué nos enseña esto de estudiar acerca de esta persona que tuvo la experiencia de que Jesús llegara a su vida de una manera excepcional, única, pero que no deja de ser tan diferente a nosotros, porque también Jesús vino para venir a nuestras vidas también y ha llegado a la vida de todos nosotros? ¿Qué nos enseña la persona de María? Fíjense, antes de Jesús llegar a nuestras vidas, ¿sí? Antes de que el Señor llegara y viniera y tuviésemos esa comunión con Él, antes de ser de Él, antes de convertirnos a Él, antes de Él afectarnos y conmovernos y trastocarnos de la forma en que solo Él puede hacerlo, antes de llegar a nuestras personas. Nuestras vidas eran comunes y ordinarias según el mundo. Sin embargo, y por la enseñanza del Evangelio, conocimos del amor, de la gracia, de la misericordia, de la justicia y de la santidad del Señor, a través de Jesús su Hijo. Debido a ello, a causa de ello, del Evangelio, fuimos persuadidos y movidos a la obediencia. Y el Señor hizo posible que nuestras vidas hayan sido cambiadas para llegar a ser siervos del Altísimo. Estoy convencido que la gran mayoría de nosotros ha tenido momentos en que ser siervo del Señor ha sido un gran reto. El hacer la voluntad del Señor siempre implicará un desafío, una lucha en cualquier circunstancia donde se nos demande fe, se nos pida confianza y se espere de nosotros fidelidad a la palabra del Señor. Aún así, el Señor ha prometido estar con nosotros. Y todos gozamos de esta maravillosa bendición, de su comunión, de su protección, de su socorro, de su cuidado. Él es el buen pastor y Él cuida de sus ovejas. Por tales razones, nosotros somos motivados, somos animados, somos movidos, impelidos a magnificar al Señor desde nuestro espíritu, donde se goza, se alegra porque Él es nuestro Salvador. Se llena de regocijo nuestro ser interior
porque Él es nuestro Salvador. Somos motivados a glorificarle, a darle toda alabanza por sus virtudes y por sus obras poderosas. Porque al igual que María, fíjense esto último, fíjate Cecilia, presta atención a esta última frase. Fíjate Ana, Juani, Susi, Sofi. Porque al igual que María, hemos conocido de la maravillosa gracia del Señor en la persona de su Hijo Jesucristo, y por quien hemos recibido el perdón de pecados y la esperanza de la vida eterna en los cielos. Fíjense, sin duda alguna, escuchen esto, sin duda alguna, fue una gran bendición para María haber sido la madre del Señor, pero mucho más, haber conocido a aquel que era su Salvador.